Bueno, a esta hora de la mañana, en nuestros micrófonos de Huancavilca 830M, ya está el señor Aníbal Quintanilla. Ballístere, Ballístere, técnico, experto tributario, Ujú. docente universitario, fue decano de la facultad, o creo que todavía es decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Un hombre muy entendido en lo que se refiere a auditoría, a la escuela de auditoría también ha sido profesor, es todavía, no le he preguntado, pero estamos hablando de un conocedor de la ley de régimen tributario y su código. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está mi estimado Aníbal? Gracias por estar con nosotros. Y cuénteme rapidito, salió de la ciudad, ¿a dónde se fue a acampar? Dijo un amigo. ¿Ah? Buenos días, don Clever. Buenos días a toda la radio audiencia que goza esta emisora. Realmente estos 5 días de descanso que de alguna forma vemos con toda claridad que para los ecuatorianos ha sido muy bueno porque aproximadamente un poco más de 2 millones han salido a diferentes lugares y sobre todo pues continuamos con esa tradición de visitar las playas, de visitar los cementerios, nuestras familias. Así es que después de todos estos días pues estamos ya en acción y a sus órdenes para empezar este diálogo. Gracias, ingeniero Quintanilla. Este público de la radio es heterogéneo. Entonces nos escuchan profesionales y nos escuchan también, nos escucha el hombre de a pie también, cuidado. Nos escucha también el artesano, nos escucha el amigo que va conduciendo un taxi, un camión, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos venido hablando con mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, de la tabla de liquidación del impuesto a la renta. Y la pregunta que le elevo a usted, ¿está de acuerdo con la tabla que ha presentado el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo lidera el doctor de la Sorbona de París, don Simón Cueva, en que la clase media especialmente tiene que pagar más impuestos? Más impuestos. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su lectura de esta propuesta del gobierno ante la Asamblea Nacional? O, en todo caso, usted como experto nos puede orientar y qué es lo que debería hacer el gobierno nacional para no afectar a esta clase que se denomina la clase media. Sí, efectivamente, el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno está siendo reformado. Y lo que llama un poquito más la atención es que por naturaleza el impuesto a la renta, sobre todo para las personas naturales, es de carácter progresivo. Un principio constitucional inclusive, esto es decir, va de menos a más. Quien gana más va progresando en valores absolutos y en valores relativos una mayor cantidad a pagar. Y teníamos y que iba desde el 0 al 35%. Hoy vemos que esta tabla avanza hasta el 37%. Pero si hacemos un poquito de análisis,
La tabla del impuesto a la renta para personas naturales se aplica de manera universal. Pero aquí tenemos dos segmentos bien definidos. Los que trabajan en relación de dependencia y los que trabajan en otras actividades que no es la relación de dependencia. Por ejemplo, los que trabajan en relación de dependencia, se realiza un cálculo del impuesto a la renta a manera de proyección, es decir, en el mes de enero se hace la proyección correspondiente, se determina el impuesto y luego esto se divide para 12 y ese es el valor de la retención que debe realizar el patrono todos los meses. ¿Esto qué significa? Quienes trabajan en relación de dependencia, por ejemplo, el mes de diciembre ya ha pagado el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio respectivo. Y solamente aquellos que trabajan en relación de dependencia, que si tiene algún otro ingreso, pues hará su declaración global en el mes de marzo. Y realmente veo que es un poco injusto, por decir por menos, que a los que trabajan en relación de dependencia se castigue de tal naturaleza. Yo sostendría allí que, por ejemplo, sobre los primeros $24,000 se genera un impuesto de cero y a partir de los $24,000 se vaya aplicando el impuesto sobre una fracción básica y sobre los excedentes se vaya calculando el 5, el 10, el 12, el 15, el 20, el 25, el 30, el 35% correspondientemente, y de esa manera guardamos la misma estructura de las tablas anteriores. Entonces aquí yo diría, a lo mejor por primera vez en la historia, estemos dando un respiro a todo este segmento de ecuatorianos que trabajan en relación de dependencia. Habrá que buscar la forma legal para introducir esta norma o esta estrategia, yo diría, y de esta manera, pues, en esta época tan difícil, pero tan difícil que hemos tenido que afrontar como ha sido la pandemia. Y la pandemia no solamente ha sido el dolor, la pérdida de familiares, el encierro, sino una multiplicidad de situaciones que realmente a la presente fecha, pues creo que la economía de las familias realmente se ven bastante afectadas. Por tanto, me parece importante tomar en consideración este tipo de circunstancias y una vez que regrese la economía a su normalidad o ya esté en avanzada, bueno, de igual forma, haciendo uso de la parte constitucional, se puede nuevamente generar una reforma y volver a aplicar a lo mejor la misma tabla. Recordemos que cuando la persona natural tiene capacidad de pago, bueno, tiene capacidad de compra. Y si tiene capacidad de compra, pues obviamente va a generar una mayor demanda y por naturaleza va a haber también una mayor oferta y así la economía se va a mover y a mejorar los resultados, tanto en los dos impuestos básicos que es del Ecuador. Esto es el impuesto al valor agregado y esto es el impuesto a la renta. 7 de la mañana, 24 minutos, dialogando con el experto tributario magíster Aníbal Quintanilla, aquí en Huancavelica 830 AM. Usted, mi estimado licenciado Escobar. Sí, ¿cómo le va, Aníbal? Un gusto saludarlo, gracias, economista.
Bienvenido a Contrapunto. Bueno, de lo que hemos escuchado, usted plantea incluso que se eleve la base imponible, ¿no? Porque hoy técnicamente quienes ganan 935, 940 La dólares al base año, desgravada, la base desgravada. así es, deben de pagar ya el impuesto anual. Usted plantea que eso suba a $2.000, que es el equivalente a 24.000 al año. Pero hay otros Así es. detalles, ¿no? Hay otros planteamientos que tienen que ver con la eliminación de este pago del impuesto del 2% a las microempresas o a los microempresarios, ¿no? Pero aquello sería sustituido, según este proyecto tributario y de sostenibilidad fiscal, por otro mecanismo que plantea como una base que quienes ganen o perciban cerca de $20.000 al año paguen apenas $60 de impuesto. ¿Cuál es la diferencia sustancial que usted encuentra y si es que hay finalmente un beneficio de inventario en esa sustitución del 2% a las ventas, a la facturación, que es lo que hoy está vigente y que se cuestionó porque desde el sector microempresarial se argumentaba que el impuesto por naturaleza debe de ir a la utilidad y no a las ventas, porque las ventas son unas cifras y la utilidad es algo totalmente distinto. En el caso de este planteamiento, señala que quienes tengan ingresos o ventas, vendría a ser un concepto similar, de hasta $20.000, pagarían en principio solo 60 y de allí va subiendo esa tabla de acuerdo a los montos, 35.000, 45.000 y demás. ¿Qué opinión tiene usted sobre aquello? Como está configurado hasta este momento la norma y que está vigente, todos los microempresarios y aquellos que, de acuerdo a la norma, generan ingresos igual o menor a $300.000. Y todos aquellos que generan esta forma de tributación deben realizar 2 declaraciones semestrales y sobre el monto total de la venta es un porcentaje único, esto es del 2%. Es decir, que en este mecanismo se desconoce la utilidad contable, lo que se llama riqueza, es decir, los ingresos menos los costos menos los gastos, llego a los ingresos, a la utilidad contable o riqueza. Por naturaleza todos conocemos que el impuesto a la renta no es otra cosa, una parte de la riqueza que por mandato de ley se debe entregar al Estado. Y en este segmento, pues obviamente, fríamente se dice, vendió yo que sé $200.000, el 2% es el valor a pagar, independientemente de que tenga utilidad o tenga pérdida. Este sistema está siendo reemplazado por un nuevo sistema que divide en 2 partes. A negocios populares, que va de 0 a $20.000 y que todos quienes tengan una venta hasta $20.000 lo que pagarían era de $60.000, 60 sucres, son dólares. Y de 20.000 hasta 50.000 tendría una fracción de $60 más el 1% por el excedente. 50 a 75.000, 360 más del 1.25. Y terminan de 200 a 300.000 con 2.797 y el 2% sobre el excedente. Es decir, hay un tipo de cálculo parecido a la tabla del impuesto a la renta. Pero aquí de igual forma se desconoce lo que es costos y gastos. Sin embargo, esta tabla algo ha venido a racionalizar
porque ya va entre el 1, el 1.25, el 1.50, el 1.75 y el 2%. Es decir, yo diría que en algo ha suavizado este tipo de forma de cálculo del impuesto. Pero lo que sí debe quedar bien claro es que el impuesto a la renta es, por norma general, parte de la riqueza que todo ecuatoriano debe entregar al Estado en virtud de una norma legal. Y aquí no se está llevando a determinar eso, sino se está tomando como base imponible definitiva el monto de las ventas del ejercicio. ¿Y qué pasa? Si tiene pérdida, significa que igual tiene que pagar un impuesto a renta sin haber tenido utilidad durante el ejercicio. Habrá que hacer un estudio un poquito más profundo, con más estadísticas, a ver hasta cuánto esto corresponde. ¿Por qué? Porque igual el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones, esto es, llevar su registro de ingresos y egresos, emitir los comprobantes de venta correspondientes, y todos los otros deberes formales conforme indica el artículo 96 del Código Tributario vigente. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos con el ingeniero Aníbal Quintanilla. Él es experto tributario y analizamos la ley para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal. Ingeniero, mi última inquietud. ¿Usted cree que finalmente la eliminación del IVA y el ICE para 5 o 6 productos y servicios que están vinculados básicamente a pañales, alcohol, gel antibacterial, videojuegos en el caso del ICE, nuevamente se estaría eliminando este impuesto al servicio de telefonía celular, tanto para personas naturales como para las empresas, va a generar algún margen de disponibilidad económica o de flujo económico, hablo de dinero, de circulante en la ciudadanía? Se lo pregunto por esta segmentación muy particular que se ha hecho. Quizás si analizamos alcohol, gel antibacterial, pañales, sí, ahí vemos algo significativo, pero hay otras segmentaciones, y en el caso exclusivo del ICE, del impuesto a los consumos especiales, que me llaman mucho la atención, como los vehículos híbridos, como los videojuegos, quizás la televisión por streaming se justifica por lo que hoy se consume de manera masiva. ¿Cuál es su criterio? ¿Allí finalmente va a haber un beneficio en el bolsillo de la gente? A ver, una cosa son los bienes que es de uso popular. Por ejemplo, hoy que todavía estamos en pandemia, obviamente las mascarillas, el oxígeno, el alcohol, el gel, y otros implementos adicionales, por supuesto que es de utilización diaria. Pero no vamos a pensar que vamos a estar todo el tiempo en este sentido. Lo único que va a hacer, esto va a tener un alivio, yo diría, temporal. Porque una vez que dejemos de utilizar las mascarillas y todos estos implementos, es diferente a la utilización, por ejemplo, del pan, del azúcar, de la panela, de la sal, que son cosas de todos los días, donde allí sí justifica la tarifa 0%. Y obviamente el impacto de los productos que están pasando a gozar la tarifa 0 va a ser de orden sumamente temporal y que no va a tener realmente un impacto en la recaudación. Sí va a haber un pequeño alivio en los bolsillos de los ecuatorianos que tenemos que por salud utilizar todos estos bienes. En cuanto tiene que ver al impuesto a los consumos especiales sobre los vehículos híbridos, etcétera, etcétera, la pregunta es, los ecuatorianos
tienen acceso a comprarse este tipo de vehículos con toda facilidad? Fácil responder. Yo creo que hoy por hoy un vehículo híbrido, eléctrico, etcétera, si bien es cierto, conserva el medio ambiente, etcétera, pero obviamente no es un vehículo de alcance para todos. Entonces seguimos en ese mismo contexto de que este tipo de medidas no es una gran alternativa para generar una mejor recaudación. Yo creo que a estas alturas del partido es mejor generar un sinnúmero de estrategias que deberá realizar el Servicio de Rentas Internas para mejorar la recaudación. Y solamente haciendo esas estrategias, esta recaudación va a tener un incremento y además de eso, ir generando la cultura tributaria. ¿Y qué es una cultura tributaria? No es aquello que es impuesto a la fuerza, sino aquello que hacemos costumbre y de manera voluntaria pagamos como un deber cívico, porque efectivamente pagar un impuesto es un deber cívico. ¿Y por qué es un deber cívico? Porque a través de él vamos a gozar de los beneficios que el Estado nos puede dar para justamente tener un mejor nivel de vida. Muy bien, 7:36. Vea, ingeniero, concluyo que si, ojalá, ¿no?, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, recepte esa sugerencia que acá se le está dando con su tabla aquí que ha elaborado usted, de que los que ganan hasta $24,000 anuales no paguen impuestos. Eso tendría un impacto importantísimo en la liquidez de la economía, porque los contribuyentes que quedan exceptos de pagar impuestos van a ir al mercado, van a demandar bienes finales y van a pagar, por ejemplo, el IVA, y van a contribuir en la reactivación económica. De tal manera, pues, que aspiramos que esta tabla sea tomada en cuenta también por las autoridades, no solamente del gobierno central, sino por la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, que está tratando este proyecto reformatorio a la Ley de Régimen Monetario y su código. Le agradezco mucho, señor Magíster Aníbal Quintanilla, por su aporte aquí a Huancavelica 830M. Un abrazo para usted. Gracias. Solamente quiero concluir con lo siguiente. Hubiese sido bueno que se elaboren mesas de trabajo donde esté la institucionalidad, esto es la academia, los colegios profesionales, los gremios, y se haga de debatir este tipo de cosas y así se obtenga una normativa, un proceso y una estrategia en el ámbito tributario para efectos de beneficiar a los ecuatorianos en su generalidad, haciendo ahora sí lo que dice el principio constitucional, es la igualdad, la generalidad, la proporcionalidad y obviamente la progresividad. Pero en fin, en ese camino nos encontramos y esperemos que nuestros legisladores tomen las correcciones correspondientes, porque está en manos de ellos. Y mientras exista un mayor consenso, será mejor la ley. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Que le vaya muy bien a usted. Un abrazo. 7:39.